la forma de contarlo, pues a la gente le llama la atención porque se nota que lo vivo por dentro. Y al que conecta con eso, pues le gusta mucho. Entonces, yo dije, ostras, un día, ya que quiero montar algo mío, ¿y por qué no monto un podcast? Cuando yo lo monté en 2016, agosto de 2016, otras gente que estaba en el mundillo me dijeron, pero ¿cómo montas un podcast ahora que está plagado de podcast? Negocio propio, deslocalización, ser tu propio jefe, y cuando tienes todo eso te das cuenta que, bueno, es que quizás esto no es para mí. Contaba a mis amigos lo que hacía en la cadena de restaurantes y lo que es la expansión y cómo estaba llevando esto y ahora la operativa, la gente me lo decía, es que cuando hablas de estos temas te brillan los ojos, la pasión con la que hablas de esto es alucinante cómo te mola lo que haces. La primera pregunta creo que siempre es interesante. ¿Cómo te definirías para alguien que no te conoce? Soy padre de 3 peques menores de 4 años. Y en mi vida profesional yo me considero una persona híbrida profesionalmente porque trabajo para una empresa y además tengo mi propio negocio en paralelo. Me gusta mucho lo que hago. Estoy un poco obsesionado con algunos temas, como es el tema de crecer profesionalmente, que me da igual si es en lo mío o es en lo de otro, siempre y cuando me haga feliz. Y, y así es como me definiría. Tengo muchas cosas después por detrás, pero es como un súper resumen de mi vida. Vamos, yo creo, a esos comienzos para entrar un poco más en materia, porque según sabemos, vamos, yo soy oyente de tu podcast y tú antes eras arquitecto, ¿no? Yo tengo un título que pone arquitecto en casa, sí. Estudié una carrera que me dio un título, ejercí muy poco de arquitecto porque salí en 2010, que era un momento fatal para salir como arquitecto, y bueno, pues me tocó reinventarme. Pues es que, ¿qué iba a hacer yo como arquitecto? Había dos opciones, o me iba fuera, no sé ya ni por qué, pero no me apetecía irme fuera, o me tocaba reinventarme. Y bueno, pues esto que se van juntando cosas en la vida, que lees un libro que te enciende un poco una chispa interior de, ostras, ¿y si hago algo diferente? Empecé a hacer como cursos de negocios, donde yo en la Universidad Politécnica de Valencia, donde estudié arquitectura, también pues tenían temas de, así cursos gratuitos o baratos de negocio. Me empecé a meter ahí, empecé a darme cuenta que eso me gustaba y fue como confluyendo todo. Ostras, en arquitectura yo no me quiero ir fuera y como arquitecto sé que no voy a hacer nada aquí, voy a ser un superviviente si sigo en eso y me gusta el mundo de los negocios y se me encendió pues la víbora que diría José Elías, ¿no? De emprender y entonces pues decidí meterme en el mundo de los negocios de la forma más difícil del mundo, que es intentar empezar proyectos propios. Que lo voy a resumir, porque si no estaría 14 horas contando esto, pero que no me salieron, intenté montar varios también en muy pequeñito y bastante rápido que no me salieron, cuando se me empezaron a acabar los ahorros que tenía, pues dije, bueno, pues me tocará trabajar para otro. Yo estaba muy metido rollo emprendedor, si no tienes tu propia empresa es casi un fracaso y tal, pues la vida me dio una hostia, me enseñó que eso no funciona así. Yo en paralelo, viendo por dónde iba y viendo que si en algún momento lo necesitaba, como arquitecto era muy difícil, no, o sea, siendo arquitecto era muy difícil encontrar trabajo de arquitecto, pero también de cualquier otra cosa que no fuera arquitecto. Pues me acuerdo, por ejemplo, en una consultora, casi se rieron en ese momento, voy a cambiar la fiesta, se rieron de mí porque iba a buscar trabajo en una consultoría, en plan, pero si tú sabes hacer casitas blancas, ¿a qué vienes aquí? Y entonces me puse a hacer un MBA físico de medio pelo, ahí también en Valencia. Ahí conocí a muchos profesores y del MBA salí con dos ofertas de trabajo de dos profesores. O sea, que uno sobre todo ya me había dicho, cuando se te acabe la tontería esta de emprender, porque lo que estás haciendo no tiene ningún puñetero sentido, llámame. Y bueno, pues llegó el momento en que le tuve que llamar y le llamé a él, le surgió otra oportunidad con otro profesor y de repente, yo no sé cómo, en 2013, que no era un buen momento para buscar curro, y con el background que tenía, de repente me di cuenta que podía elegir entre las ofertas de trabajo. Elegí la que más me cuadraba en ese momento, me metí a llevar la expansión de una cadena de restaurantes que acaba de nacer. Cuando yo entré estaban construyendo el tercer restaurante, abrimos 17 en total en menos de 3 años. Pues ahí empezaron a salirme mucho las canas, aprendí muchísimo, lo disfruté muchísimo, hubo un momento en que paró la expansión de la cadena de restaurantes y por lo tanto mi trabajo no tenía sentido, más muchas cosas que de hecho lo cuento justo la semana que viene en el podcast, algo que no había contado nunca de por qué me fui de ese trabajo y tal. Em,
No lo digo por crear hype de que de que lo escuchen, simplemente porque es una historia larga que contar, pero bueno. em, decidí dejar ese trabajo porque además en paralelo a ese trabajo pues yo seguía teniendo enseguida, me centré mucho en ese curro, pero enseguida yo tenía algo en mi interior que me decía, yo necesito algo mío. Y me puse por hobby, era oyente de podcast y me puse por hobby sin saber a dónde me llevaría, pero con ganas de que me llevara algo a hacer un podcast. Y poco a poco fui creciendo la audiencia, y decidí dejar ese trabajo porque dije, tengo determinada audiencia, creo que la puedo monetizar pues es un podcast de desarrollo profesional, entonces empecé a hacer mi propio MBA. Yo había hecho un MBA, pero digo, esto no es accesible a todo el mundo, de hecho tiene muchas cosas que yo cambiaría y dice, voy a hacer mi MBA como a mí me gustaría. Y lo hice online, en clases cortitas de 15 minutos, donde gran parte era yo el que daba las clases, directo al grano, sin paja, pum, pum, pum. Y si a la gente le gusta lo que le cuento en el podcast, le va a gustar esto. Y efectivamente empecé a vivir de mi formación, pero estuve 2 3 años así y lo que me pasó es que no me iba a hacer millonario para nada, pero me igualaba el sueldo que tenía antes, pero yo era infeliz porque detestaba lo que estaba haciendo. Estaba todo el día solo en casa. No es un tema de trabajar en remoto, que te conectas a una videollamada, que tienes compañero. Era yo solo. Y en el rato que, o sea, en todas las horas que mi mujer estaba en su trabajo, además nos fuimos moviendo por España por el trabajo de mi mujer, y yo podía moverme, yo como con mi flexibilidad, pues iba detrás de ella todo el rato, y yo hablaba con el perro o me bajaba al supermercado para ver a alguien, porque me aburría, porque y estaba súper desmotivado. Entonces hubo un momento en el que me di cuenta, dije, no, yo lo que necesito es juntarme con gente, necesito retos intelectuales superiores a lo que yo estaba haciendo ahí. Estaba en un círculo vicioso que podría haberme llevado a estar muy jodido. Más o menos lo supe ver a tiempo y dije, pues voy a buscar un sitio, una empresa en la que trabajar que me permite seguir haciendo lo que estoy haciendo porque no voy a perder esta fuente de ingresos, que además me la he currado ya durante unos cuantos años y que me viene súper bien, pero que me llene por el otro lado, que me suponga un reto, que pueda crecer profesionalmente. De hecho, tenía sentido que si yo tengo un podcast que se llama Desarrollo Profesional, también esté trabajando en un sitio y vean cómo crezco profesionalmente. Y quiero ir a una oficina y quiero que haya gente, quiero tener compañeros, quiero tener jefes si es necesario. Da igual, necesitaba socializar. Y con la ventaja de poder buscar sin prisa pero sin pausa y sin necesidad económica, pues estuve, no sé, más o menos un año y medio buscando cuál era el proyecto perfecto para mí, dónde encajaba más, dónde podía aportar, que la empresa, yo ya he ido descubriendo qué tipo de empresa es la que me gusta, la que no, en qué momento tienen que estar, tal, 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 y al final pues terminé en Madrid, en una empresa, en una institución educativa que un par de meses o 3 después, yo esto lo lancé en junio y ellos lo lanzaron en septiembre, pero con otra ambición, otra capacidad, conocimiento, experiencia y tal, lanzaron también un MBA online que iba al grano, 15 minutos, con una propuesta de valor en muchas cosas similar a la mía. Y claro, ahí para mí era el encaje, y además ellos lo habían hecho crecer a lo bestia, o sea, facturando millones, una locura. Y para mí, cuando los encontré y cuando conocí a Borja y a Rafa, que son los dos de los fundadores que conocí cuando hablé con ellos, que me presenté yo a ellos, que les dije, oye, le escribí a Borja por LinkedIn, me acuerdo, que le dije, oye, yo estoy haciendo lo mismo que vosotros, pero mal, ¿queréis que hablemos? Y hablamos, cuadramos muy bien por la forma de pensar en muchas cosas, sobre todo en la forma en la que teníamos Borja y yo de crear formaciones que eran muy parecida a la forma de hacerlo. Entonces ahí encajamos muy bien y empecé como freelance haciéndoles un programa de marketing digital. Funcionó muy bien el programa, le gustó muy bien lo que hice, me pidieron ayuda para el MBA global que estaban lanzando, me metí ahí al barro a solucionar problemas que habían grandes y todo salió bien y entonces en un momento dado pues ya me dijeron, oye, déjate de freelance, eh, tío. Sí, sí, porque encima eso empezaba a crecer. Sí, queremos que lleves el equipo de producto que no existe, que empieces a meter a más gente, que empieces a crear más programas y tal. Y así, eso fue en 2019 y hasta hoy, que hoy en día pues somos más mayores, todos, la empresa también, y yo llevo el equipo, sigo haciendo lo mío por mi lado tal cual, sigo con el podcast, más de 1.600 episodios, mi formación por mi cuenta y además
llevo toda la parte de producto dentro de The Power, más conocido anteriormente como The Power MBA, donde producto para nosotros es la creación de los diferentes programas, que ahora tenemos un montón de verticales, de negocios diferentes en cuanto a formación, y aquí estoy. Y esa es mi historia muy resumida, larga, pero muy resumida a la vez. Yo saco varios aprendizajes de esta historia que quizás lo podemos compartir aquí. Que una es, yo no sé qué le pasa a los arquitectos. Aquí hemos entrevistado ya a 4, solo uno se dedica a la arquitectura, los otros han empezado a emprender por su cuenta. Después, también lo que conseguiste, ¿no? Que conseguiste montar un podcast cuando en 2016 todo esto era campo. O sea, esto no se llevaba. Supongo que tuviste que autoformarte mucho. Justo el otro día lo comentaba con no sé quién que me decía lo mismo. Cuando yo lo monté en 2016, agosto de 2016, otra gente que estaba en el mundillo me dijeron, pero ¿cómo montas un podcast ahora que está plagado de podcast? Hostia. Y después hay Fíjate. gente que ahora en perspectiva me dice, eso era todo campo. Y probablemente si yo te dijera, montado un podcast ahora, pues mucha gente pensará cómo vas a montar un podcast ahora con la cantidad de podcasts que hay. Claro, uno parece que siempre llega tarde, ¿no? Cuando comienza, pero al final nunca es tarde. Y después la capacidad que tuviste para obtener algo que quizás la mayoría de personas hubieran querido. Negocio propio, deslocalización, ser tu propio jefe. Y cuando tienes todo eso te das cuenta que, bueno, es que quizás esto no es para mí. Y a mí me apetece mi empresa y mi equipo y ir a la oficina y no pasa absolutamente nada. Vamos a reinventarnos. Y ahí saca otro aprendizaje súper importante de mi competencia no es mi enemigo, sino que puede ser mi amiga y mi futura socio. Entonces, súper Correcto, interesante tal de cual. que con alguien que además se congenia y compatibiliza un poco con tus valores y con todo lo que tú querías hacer, dice, unamos fuerzas y al final lo único que tenemos que hacer es llevar esto hacia un puerto, hacia un punto común, ¿no? Y ahí salen cositas tan bonitas como The Power. Yo quería preguntarte, Matías, con respecto a The Power, porque una de las cosas más interesantes que has contado también es que después de hacer tu MBA tuviste como 2 ofertas de trabajo. Para perfiles a lo mejor que están poco definidos y que realizan The Power, ¿crees que tienen también la posibilidad de tener ofertas de trabajo una vez hecho The Power como tú la pudiste tener para poder desarrollarte en el ámbito laboral? La docencia en este caso es diferente a como yo viví el MBA a como es de Power, y es cierto que es que el objetivo, yo creo que ambas formaciones, aunque ambos se llamen MBA, el objetivo es diferente. El objetivo de un The Power es mucho conocimiento, es habilítame para meterme en el mundo de los negocios, habilítame para tener un lenguaje más elevado respecto al mundo de los negocios, para poder crecer en mi trabajo y tal. Yo mi MBA lo hice además de para poder adquirir conocimientos, que no era la forma óptima de hacerlo, para conocer gente y como te digo, a mí me gusta socializar. Entonces, yo conseguí 2 ofertas de trabajo en el MBA, no porque la escuela donde lo estudié me ofreció eso. Fue porque yo iba pelado de pasta. O sea, mis padres me tuvieron que dejar el dinero del MBA que después con el tiempo se lo devolví. Yo contaba, y yo siempre lo decía, a mí me costaba, no sé si eran 42 o 43 céntimos el minuto de MBA. Yo tenía hecho ese cálculo. A mí me dolía cada minuto que desperdiciábamos porque era dinero que no me sobraba en ese momento. Entonces yo realmente lo aproveché. Yo por primera vez en mi vida fui delegado de algo. Porque yo dije, ya que paso por aquí, yo paso a full. Y voy a ir a full. Entonces, el interés, yo fui la única persona literalmente en el MBA que no faltó ni un día a clase. La única persona. Entonces, el interés, pero ya no son muchas cosas, pero el interés que yo mostraba en clase y cuando mandaban a hacer un trabajo, ostras, pues yo le ponía el esmero que nunca le había puesto a otras cosas. Entonces, al final, la gente lo veía. Los profesores lo veían y no me dijeron tú aleatoriamente y tal, fue porque vieron que decían, este es un chalá, este está obsesionado, este tío curra, este tío tiene actitud, tiene ganas de comerse el mundo, todavía no ha encontrado su sitio y los que tienen hay gente que tiene perspectiva de ir encontrando este tipo de locos como yo,
que estaba en 20 y tantos años, no sé cuánto, y entonces pues ellos decidieron apostar por mí en ese momento ofreciéndome esa oferta de trabajo. Pero eran condiciones diferentes a lo que puede ocurrir, por ejemplo, en un Depower, donde la mayoría de gente que hace Depower son gente que ya está trabajando y quieren tener ese barniz importante de negocios, mm, quieren ganar capacidad de interlocución, muchas otras cosas. Es un objetivo diferente el de Power, el del MBA de Power. Claro, también yo intuyo que el perfil será un poco distinto, ¿no? Porque tú entraste con 22 años a un MBA cuando realmente suelen decir que no deberías meterte en un MBA si no tienes un negocio estable, ¿no? Porque es para escalarlo supuestamente. ¿Tiene sentido de que alguien joven lo haga? Para mí sí que tiene sentido porque evidentemente depende con el conocimiento previo al que vayas, lo puedes aprovechar de una manera diferente. Pero es que un MBA no es para escalar necesariamente un negocio. De hecho, no creo que sea el programa más adecuado o más óptimo para escalar un negocio. El MBA es un barniz general fuerte e importante sobre cómo funciona el mundo de los negocios. Muy transversal, muy general, que se ven muchas áreas diferentes. Vas a aprender tema de finanzas, vas a aprender contabilidad, pero no vas a ser el mejor en contabilidad para nada y se te van a escapar muchísimos detalles, pero vas a aprender de recursos humanos, de negocios en sí, de marketing y tal, sin ser un experto en nada. Entonces, una visión muy general que si con 22 años la tienes, de lujo. ¿Qué pasa? Que si yo hoy en día fuera a hacer un MBA, lo que yo voy a apretar al profesor o el tipo de preguntas que yo le voy a hacer van a ser muy diferentes al Matías de cuando tenía, pues yo no sé, creo que lo hice con 25, 26 años, algo así. Y yéndonos ya al podcast que creaste en ese entonces, Desarrollo Profesional, lo estoy mirando aquí ahora mismo, 1635 episodios. A mí se lo dije a Alejandro el otro día y se quedó flipado. Es una locura. Os he Pero en dicho que esos estoy loco. inicios, sí, sí. En esos inicios, ¿qué te motivó a crear un podcast y por qué de desarrollo profesional? Yo consumía varios podcasts en ese momento, llevaba como un año o dos consumiendo como un loco podcasts y, y yo tenía la necesidad de hacer algo por mi cuenta y a la vez me di cuenta que cuando yo hablaba, por ejemplo, yo soy de Benidorm y cuando yo trabajaba en Valencia iba a Benidorm y le contaba a mis amigos lo que hacía en la cadena de restaurantes y lo que es la expansión y cómo estaba llevando esto y ahora la operativa, la gente me lo decía, es que cuando hablas de estos temas te brillan los ojos, la pasión con la que hablas de esto. Es alucinante cómo te mola lo que haces. Y ahí poco a poco yo me fui dando cuenta que eso, pues de los temas que me gustan, que los comunico bien porque los comunico, porque lo cuento como sin florituras, al grano y sobre todo la forma de contarlo, pues a la gente le llama la atención porque se nota que lo vivo por dentro y al que conecta con eso, pues le gusta mucho. Entonces yo dije, ostras, un día, ya que quiero montar algo mío, ¿y por qué no monto un podcast? Porque además sé que se puede monetizar de diferentes maneras. ¿Y por qué no? De hecho, el podcast no se llama desarrollo profesional al principio. Hice todo lo que todo el mundo te recomendaría que no hicieras, que sería, no. El podcast se llamaba Hablamos de negocios. Y al principio, los primeros 17 episodios, era yo contando, mi visión era, voy a montar un podcast donde voy a contar cómo paso de trabajar para una empresa a tener mi propio negocio. Y voy a contar el camino. Yo por ese momento ya consumía contenido de Gary Vaynerchuk o Gary Vee, no sé si lo conocéis, de otros chalaos así en potencia, que decían, tío, que no intentes ir de gurú de una cosa, no, cuenta el camino. Si lo más fácil para crear el contenido es contar lo que vives, la experiencia, no tienes que dar lecciones de nada, cuenta lo que... Y empecé así. Y se llamaba Hablemos de negocio. ¿Qué pasó? Que era un episodio a la semana, eran episodios de 20, 25 minutos, donde hablaba un poco de, pues tú eres tu propio jefe, por ejemplo, que si mal no recuerdo es el primer episodio, no tengas excusa, de reflexiones que iba haciendo en ese camino. Y lo que me di cuenta de la poca audiencia que tenía en ese momento, pero que me empezaban a escribir y a dar feedback, era que me decían, que habitualmente recibía decir, oye, ¿por qué no profundizas? Ha dicho que organizas tu agenda en Google Calendar. ¿Por qué no profundizas en cómo lo haces? Oye, ¿por qué no cuentas exactamente cómo conseguiste el trabajo de no sé cuánto, no sé qué? ¿Por qué no cuentas tu experiencia haciendo un MBA? De hecho, el episodio número 9 es ¿merece la pena hacer un MBA? Que viene del feedback de alguien que me escribió, pues igual en el episodio 4. Y entonces me di cuenta que la gente cuando me preguntaba algo eran de cosas más concretas. Y entonces, pues un día pensando dije,
¿por qué no hago, entre comillas, all-in en el podcast? Esto de hacer esto de cobardes, uno a la semana. Uno al día. Porque uno a la semana, entre comillas, lo hace cualquiera. No todo el mundo se atreve a hacer uno al día. Venga, vamos a hacer porque me costaba hacer uno a la semana. Me costaba. Porque al final, como tienes tanto tiempo para hacerlo, en una entrevista es más complicado en ese sentido, pero cuando es por tu cuenta era como, bueno, ya hago el guión mañana, no, ya lo hago pasado, no. Y de repente dices, ostras, tengo tú una semana para hacerlo y me cuesta hacerlo, entonces dije, no, voy a forzarme, uno al día. Entonces ya no voy a tener excusas, ya lo tengo que hacer o no sale el episodio de mañana. Y entonces en el episodio 17, que se llama Inflexión, cuento donde voy a cambiar. Voy a ir a cosas más concretas, lo voy a hacer más corto, empecé a hacerlo entre 10 y 15 minutos después que la formación la hiciera con ese formato, y voy a hablar de cosas muy concretas, desde herramientas, temas de productividad, todo lo relacionado con desarrollo profesional. Y entonces dije, ¿y qué sentido tiene que esto se llame Hablemos de Negocio si realmente de lo que voy a hablar es de estos otros temas que me flipan? Que ya estaba hablando un poco de eso en los anteriores, pero entonces dije, pues le cambio a desarrollo profesional, que en ese momento recuerdo gente que estaba y me decía, chalao, pero ¿cómo le vas a cambiar el logotipo, el nombre? No te van a reconocer. Y digo, pues llevo 17 episodios. ¿Cómo que no me van a... El que me escucha, como además se lo voy a contar, porque le dije, oye, a partir del siguiente episodio que sepáis que se va a llamar no sé qué. Me va a seguir escuchando, pero que son 4 gatos. No sé qué audiencia tendría. Un público de que igual que tendría es que en esa época ni sabía, pero tendría igual un público de 150 personas diario. Y así cambié y evolucioné a lo que soy el podcast, que además ha ido cambiando, ha seguido la línea y ha ido teniendo pequeños cambios por el camino. También aprendizaje muy interesante que una vez que empiezas a hacer, ya vas iterando conforme lo que la gente va queriendo. O sea, porque tú tenías una cosa en la cabeza, pero si van funcionando bien otras cosas, ¿por qué no cambiar? Y darle a la gente realmente lo que quiere y con lo que tú te sientes cómodo dando también. Claro, y ese segundo punto es muy importante. Yo me fui dando cuenta que, pues eso, que me resultaba más fácil. Cuando hacía podcast de 20-25 minutos, me di cuenta que, joder, que al final terminaba dándole la tercera vuelta otra vez al mismo tema porque tenía que ser de 20-25 minutos. Y digo, y si lo acorto es más fácil, lo cuento una vez y listo, y no me voy por las ramas. Y aún así, a veces me cuesta, que hay temas que, joder, hay temas que yo tengo un decálogo que ahora tiene 8 puntos solo de 10, de cómo hacer una buena clase online, que la comparto con la gente de mi equipo. Justo hoy he puesto el 8º punto, que casualmente era explicándole a un compañero por qué esa clase se podía mejorar. Es que hay temas hay explicaciones que duran un minuto. No conviertes una explicación de un minuto en una clase de 10 o 15. Ese es el 8º punto de mi decálogo. Y en el podcast pues pasa igual. Entonces al final, si tienes un formato más amigable como un podcast de 10-12 minutos, hablando solo en entrevistas, joder, es muy fácil aprovechar. Si hacemos 1 hora, 1 hora y media, 2 o 14. Muy fácil, pero en esto, cuando hablas de un tema, cuando vas a un tema concreto, ¿cómo me organizo la agenda los domingos por la tarde? Pues oye, en 10 minutos te lo cuento perfectamente. Y si no, hago una parte 2, si es necesario. ¿Y has tenido alguna vez algún problema para que te surjan temas o de cómo mantener este podcast en el tiempo, Matías? No porque me quede sin temas. He tenido alguna etapa, en esa etapa en la que estaba solo con lo mío y que mentalmente no estaba 100%, no voy a decir que estaba mal y no tendría depresión porque me parece que eso es una cosa mucho más grave, pero que no estaba en mi salsa. No es que me quedara sin temas, es que tenía niebla mental, es que me daba pereza sentarme a pensar temas. Pero es que la gente me dice, pero ¿cómo se te ocurre temas? ¿Cómo puedes tener 1600 episodios? Y digo, pues si es que al final cuento mi día a día, entre comillas, lo que voy aprendiendo. Y como además estoy en un trabajo que ningún puñetero día es igual al otro, si es que me salen solos, si es que ahora yo me pongo aquí en directo a pensar con vosotros 5 temas y los sacamos chupados. Sí, sí. Porque es que es infinito, es que trato con personas y cada persona es un mundo. Tengo infinitos temas, que hay temas que repito, ojo, que hay temas que repito voluntariamente. Por ejemplo, casi todos los veranos hago un episodio de por qué verano, a pesar de lo que parece, es un mes de lujo para trabajar. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo se va de vacaciones y no tienes interrupciones, no tienes reuniones, la gente va a otro ritmo, en Madrid tienes 0 tráfico, aparcas donde quieras. Es que es maravilloso. Pues todos los veranos hago eso porque me gusta, porque me apetece, y el que me ha escuchado todos los episodios, como un compañero mío, de hecho ahora curra conmigo, Javi, se ha escuchado todos los episodios. Yo ese episodio lo habré escuchado 5 o 6 veces probablemente. Y hay otros temas que repito, pero porque me apetece o que me parecen tan importantes que hay que repetirlos. Pues es que es
está chupado sacar temas. Está chupado, No hay de problema verdad. por eso. Me ha gustado la idea de hacerlo con nosotros. Se me ha ocurrido brainstorming. Principales errores que tiene la gente al intentar desarrollarse profesionalmente y escalar en sus empresas o se sienten estancados, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en lo que tienes que fijarte para fichar a gente que realmente valga la pena. ¿Por qué subir muchísimo el listón cuando fichas a gente en tu equipo? ¿Por qué las 2 primeras semanas, cuando entra una persona nueva, son claves para saber si va a funcionar o no? ¿Por qué es importante, más que muchas otras cosas, conocer muy bien el contexto de tu empresa, la cultura, como le quieras llamar, a la hora de hacer un proceso de selección? ¿Por qué tienes que ser extraordinariamente natural, ser tú cuando estás en un proceso de selección, cuando tú estás entrevistando a gente, no eres el candidato también, pero cuando estás entrevistando en un proceso de selección? Y estoy hablando solo de proceso de selección porque acabo de venir de una entrevista. ¿Sabes? Que solo, vamos, que te sale normal, que es lo que tú dices, cuando te gusta hablar de algo y te interesa por ese tema, es que te tiene que salir natural. Y porque yo tengo la mente ya. Esto es como, lo explico muchas veces, como cuando te cambias el coche o estás mirando coche, tú vas por ahí y dices, ostras, me flipan los minis. Estoy mirando, he ido al concesionario, he visto un mini, no sé el color, o este es muy pequeñito para mí, igual tengo que comprarme el Countryman, y de repente sales a la calle y solo ves minis. No hay más minis, hay los mismos minis que antes. Lo que pasa es que tu mente está predispuesta a ver minis, porque estás pensando mucho en eso. Pues cuando tienes un podcast diario, o bueno, ahora hago lunes, miércoles y viernes, pero digamos diario de desarrollo profesional y tienes que estar sacando temas, tu mente está predispuesta a encontrar temas o de una conversación banal con otra persona de curro que el otro se le queda en una conversación normal. Yo de ahí digo, ostras, ¿y si lo cuento esto en el podcast? Ostras, ¿y si esto lo hilo con esto? Pum, pum, pum. O ocurre por ejemplo, yo tengo episodios, tengo temas de episodios guardados en una lista con fecha que no los puedo sacar ahora, porque hace poco despedí a una persona por un determinado motivo que, oye, no me parece decoro contarlo ahora, porque sería muy indicativo de quién es. Y como hay gente de mi entorno, de mi trabajo, de mi equipo que escuchan el podcast, no me parece elegante. Entonces, pero me parece un tema súper interesante. Yo me lo apunto, igual dentro de 2 años lo saco, porque como le tengo puesta la fecha de cuándo ocurrió, pues yo tengo ahí un listado que recurrentemente me voy metiendo y digo, mira, si esto pasó un montón de tiempo, esto lo voy a contar y lo voy a anonimizar, no le voy a decir el nombre de la persona o tal. Es infinito. Interesante, Matías. Hablando ahora sobre desarrollo personal y profesional, sobre todo, creo que estamos en una era de hiperespecialización y de ser un 10 en algo. Para una persona que, como por ejemplo puede ser mi caso, que siento como que no soy un 10 en nada, pero que soy un 8 en todo, ¿qué le dirías? Es que yo te matizaría eso. Te diría que que yo lo veo de otra manera. Yo creo que estamos en una era donde no es que todo valga, pero hay muchos caminos diferentes para llegar al mismo sitio. Estamos en un momento en el que si te hiperespecializas, eres un 10 de 10 en algo, tienes un montón de oportunidades profesionales y estamos en el mismo momento una persona que es más generalista, que es simplemente buena, pero en muchas cosas, no solo en una, aunque no sea excelente en ninguna, tiene un montón de oportunidades y puede llegar igual o más lejos que el otro. Y qué es lo que me parece maravilloso, porque eso además te permite quitarte las ataduras de pensar que si no lo haces de esta forma es imposible de que llegues. Mira, yo en esto del podcast y como me gusta mucho el tema, a mí me gusta ver mucho casos de éxito, no solo de gente a nivel empresarial, que también, sino a nivel profesional. Y si te dejas, o sea, si miras un poquito, te vas a encontrar la persona que te dice, no, tienes que estar focalizado, haz solo una cosa, no hagas no tengas muchos proyectos a la vez y te lo va a argumentar y vas a decir toda la razón del mundo. Y después te vas a encontrar otro tío que te dice exactamente lo contrario, te lo razona y dices, me cago en la mar, este también tiene razón. ¿Cómo puede ser? ¿Sabes por qué? Porque ambos tienen razón. Lo que pasa es que hay uno que defiende a muerte un sistema porque es lo que él le ha funcionado y tiene todo el sentido del mundo que lo defienda. Pero es que curiosamente al otro también le va muy bien haciendo exactamente lo contrario que dice el otro.
Pero es que a él le ha funcionado en otra área, en otro tipo de empresa, en otro, lo que sea. También, entonces, si eso es lo bonito. Lo que pasa es que aquí lo que tienes que descubrir es en lo que tú estás, cuál es el sistema o el modelo que tiene sentido. ¿Tiene sentido aquí ser generalista? ¿Tiene sentido aquí ser especialista? O si yo soy generalista, ¿en qué tipo de posición, qué tipo de empresa, qué tipo de trabajo me tengo que meter? Porque si, tío, si tú eres hiper especialista en una cosa muy concreta, pues ya estás, tu camino está muy marcado, una cosa muy concreta. Si eres generalista, te abres muchas más puertas, para bien y para mal. Lo que tienes que entender es cómo eres tú y entonces ser inteligente y meterte. Yo soy hiper generalista también, por muchos motivos. No me considero especialista en nada. Eh, pues oye, yo sé que el tipo de posición que yo tengo que tener es una determinada. Si a mí me metes a hacer una única cosa, yo no me puedo me resultaría muy complicado hiperespecializarme porque mi propia curiosidad e inquietud en múltiples temas no me permitiría especializarme bien. Pero entonces yo lo sé, entonces no busco trabajos hiperespecializados, ni posiciones hiperespecializadas. Es como, pues eso, tío, si tú se te da muy bien ser delantero, métete en un equipo que haga falta un delantero. Perfecto, perfecto. Que hay que saber un poco que justamente eso también es un fuerte, que el poder abarcar varias cosas es otro fuerte que puedes, las empresas también lo necesitan y solamente necesitas encontrar como tu lugar en el mar, ¿no? Tu posición en el terreno de juego. De hecho, mira, en mi equipo, dentro de Power, yo tengo perfiles que necesito que sean súper especialistas, gente de la parte más operaciones y tal, y después hay otro perfil que yo digo que es la gente que es como, no tengo un nombre chulo para poner, pero es la gente que resuelve marrones, que es un perfil súper generalista, que lo puedo meter ahora en un proyecto un mes, pasarlo a otro proyecto de 3 meses, a otro de 2 días, que no tienen nada que ver, pero yo necesito perfiles de los dos, de hecho, en mi equipo, por ejemplo. Entonces, cuando a mí me viene una persona súper generalista, pues digo, mira, tío, es que tú para esto, para esta posición, es que no vales. No, es que, tío, que te vas a quemar enseguida, que lo sé, que ya lo he visto, que a mí me pasaría, que es que. Entonces, si es que las empresas necesitan de los dos perfiles. Lo que pasa es que tienes que entender cómo eres, qué es lo que buscan y si encajas en eso. Y Matías, volviendo un poco al podcast para no irnos de ese tema hasta que culminemos con un par de preguntas que tengo aquí. Dale. Tú empezaste ahí, como has comentado, con una audiencia pequeña, pero sin embargo ahora tienes una audiencia muy grande. No, ¿Ha empecé sido sin todo? audiencia. Claro, sin audiencia. Bueno, literalmente el primer episodio lo escucharon 25 personas y me imagino que muchos eran de familia y amigos, así que. Claro, claro. La pregunta iba dirigida, ¿fue de forma orgánica todo gradualmente o crees que existe algo especial en el podcast, algunos cambios que hicieron que tu audiencia explotara hacia arriba? A ver, yo lo he hecho muy mal y ahora es que es hasta injusto conmigo mismo mirar hacia atrás de esta manera, pero hay que aprender de eso. Yo lo he hecho muy mal, yo ahora, hoy en día, me arrepiento de no haber empezado en YouTube. Si yo el mismo contenido que he creado, en lugar del formato podcast más diario, hasta lo hubiese hecho en YouTube, yo tengo 100% claro que mi audiencia sería enorme comparado con la que tengo. Yo tengo una audiencia, por ejemplo, por poner números que a veces son un poco vanidosos, yo en Spotify, ayer lo miré, 101.000 con no sé cuántos seguidores. Un público, no me acuerdo cómo es público, no me acuerdo cómo lo dice en Spotify, de 10.000, 11.000 personas semanal. Personas diferentes que escuchan, que después escuchan muchos episodios, pero personas únicas que escuchan a la semana, tal. Si yo eso lo hubiese hecho en YouTube, vamos. Si es que ahora subo de vez en cuando vídeos en YouTube y las horas que tengo de reproducción es súper bestia, pues imagínate si llevara desde 2016 remando en YouTube. Pero yo lo he hecho fatal. Yo digo, yo he conseguido la audiencia que he conseguido, pues porque entiendo que a la gente le gusta lo que cuento y por martillo pilón. Por haber seguido y seguido y seguido y seguido y haber grabado mucho, mucho. Y por supuesto aprender del camino. Pero lo podría haber hecho infinitamente mejor por el canal de distribución que he utilizado, por la forma de hacer los episodios, por un montón de cosas. Lo cual yo siempre pienso, digo, si yo he creado esta audiencia, que además me permite tener un negocio detrás, si es que si es que la gente lo que pasa es que no quiere, porque es que cualquiera lo podría hacer, que realmente lo que yo he hecho es que es un tema
persistencia, de constancia, de seguir y decir pum y pum, pum, y de que, no sé, de pensar cada vez cómo hacerlo un pelín mejor, aunque yo de eso peco mucho, que si estuviera más obsesionado con, ahora por ejemplo, y perdón que me enrolle, ¿vale? Pero ahora por ejemplo, Nada, nada. yo tengo una hoja de cálculo donde apunto todos los episodios, número de episodio, tema y bueno, una categoría. Ahora le he puesto una columna nueva que es ¿qué puedo mejorar hoy en el episodio? Para obligarme que ahora cada episodio que haga nuevo, decir, pues ahora voy a hacer que se vea un poquito mejor, porque muchas veces grabo aquí, pero la cámara está muy lejos. Voy a hacer que se vea un poquito mejor, voy a poner la cámara un poquito más cerca. Vale, y ahora te lanzo una pregunta y quizás la audiencia se pregunte, rollo, vale, un podcast. Formas de monetizar un podcast, ¿cuáles tenemos? Como cualquier forma de contenido, puedes monetizarlo porque tienes un producto o un servicio propio. Imagínate, un producto, saco un libro y vendo un libro. Creo una marca de ropa, que no tiene sentido con lo que yo hago, ¿vale? Pero, o no, o sí, no sé. Puedes tener un servicio, puedes tener unos cursos, puedes tener un servicio de mentorización, de coach, yo qué sé. Puedes tener patrocinadores en el podcast. Tanto patrocinadores que tú mencionas de este episodio lo patrocina Colchones Morfeo. Yo qué sé. Puedes tener patrocinadores, que no va a ser mi caso. Todo esto depende de muchas cosas, pero puedes tener un patrocinador que sea product placement. Imagínate que en todos los episodios pues yo salgo con una camisa de Scalpers, porque Scalpers me paga para salir, aunque no lo mencione. Product placement de toda la vida. No lo mencionas, pero no dejas de estar patrocinando algo. Puedes tener suscripciones de pago. Estos episodios son en abierto, pero hago dos episodios especiales para los que están suscritos. Hay un montón de formas. Puedes aceptar donaciones. Hay un montón de formas de monetizarlo realmente. Claro, pero vivir únicamente de lo que te da la plataforma no es como el caso de YouTube, ¿no? Te tienes que buscar una alternativa externa, ¿no? Lamentablemente no. En mi caso, yo he hecho muchas veces los cálculos porque Spotify en diferentes países, donde más se escuchan podcasts aquí en España, o por lo menos en mi caso y con gente que yo he contrastado, los podcasts, digo la versión audio de las cosas, ¿vale? Es en Spotify. Antes era iVoox, Apple Podcast está por ahí, pero Spotify es el rey. Yo he hecho los cálculos y con el nivel de descargas que yo tengo, si me pagaran, como por ahí dicen, por ahí he leído que se paga las reproducciones de canciones, pues yo tendría más o menos unos 600 euros de ingresos por escuchas en Spotify al mes. Evidentemente, pues eso no te da para vivir, pero joder, en mi caso sería perfecto porque es un complemento que sería extra sin cambiar nada de lo que ya hago. Teóricamente va a llegar a España eso también, teóricamente, pero yo lo dudo bastante porque si lo vamos a hacer igual, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Pero bueno, pero no, aquí lo que monetiza, como plataforma, lo que monetiza muy bien es YouTube, es el rey. Claro, es que Spotify, vamos, yo no lo miro mucho, pero la única opción que he visto es crear una especie de suscripción a tus oyentes, ¿no? Aquí sí, solo puedes hacer suscripción. Después lo que hay en algunos podcasts que vienen de YouTube, que son tipo entrevistas, que son largos, que también los suben solo en audio en plataformas como, bueno, que lo suben en Spotify y tal, lo que hacen cuando lo suben a plataformas como Spotify es meterle un... Hay algunos servicios que lo que hacen es introducirte en tu pista de audio publicidad, pero que ya se queda incrustado en la pista de audio. Cuando tú tienes que tener un servicio terminado como host del audio y ellos te enchufan publicidad. O como si yo, imagínate, pues yo o pensado en un podcast de, por ejemplo, los de Tengo un Plan lo hacen. Sergio y Juan lo hacen. Si lo escuchas en Spotify, verás que te salta publicidad. 2-3 veces por episodio, algo así. Que no es publicidad que te enchufe Spotify, está introducido en su propio audio. Pues me imagino porque ellos tendrán un acuerdo. A mí me saltó, por ejemplo, una vez, creo que era del BBVA, tener un acuerdo con el BBVA que en las plataformas que no son YouTube y que son de audio, ellos te meten, Eso es otra forma, por ejemplo, y ahí sí que si tienes determinada audiencia, en su caso, ganarán una pasta con ese tipo de cosas. Al final es un patrocinio, exactamente, o Sí, sea, sí. un Tal patrocinio cual. incrustado que igual que en la tele se paga la publicidad, la pagarán en los capítulos de Spotify. Tal cual, tal cual. Lo que pasa es que como todo esto, pues en general, si es por temas de patrocinio, en general para ese tipo de cosas te hace falta, para patrocinadores te hace falta volumen, para monetizar bien. En cambio, en cuanto a servicios, por ejemplo, no te hace falta tantísima audiencia si vas a un servicio muy concreto, algo más de nicho y todo esto para monetizar muy bien. No te hace falta tener
decenas ni cientos de miles de audiencia para que te pueda ir bien, pero todo depende pues en el sector en el que estás, lo bien que lo hagas, el sentido que tenga el servicio, tal. Lo que yo hago, por ejemplo, no es fácil de monetizar. El tema del que yo hablo con, por ejemplo, en mi caso, formación, no es fácil de monetizar. Pero si tú, por ejemplo, tuvieras un podcast de inteligencia artificial, que es hoy en día una tendencia, es muy fácil monetizar con formación. Muy fácil. Porque es una tendencia y la gente se quiere formar eso. En mis temas, la gente en general no quiere pagar por una formación. A mí me cuesta cada venta, me cuesta remarla, me cuesta mucho más, porque no es una categoría en la que la gente esté acostumbrada a comprar formación. ¿Qué pasa? Que después la gente que me escucha mucho y le flipa lo que yo hago en el podcast y dice, tiene un programa, en septiembre saca algunas plazas abiertas y me interesa mucho y quiero aprender más con él porque lo conozco ya como si fuera mi colega de tantas veces que lo he escuchado y en ese programa ya es concreto, es de formación, sí, pero para eso he tenido que remar 1600 episodios, por decirlo de alguna manera. Claro, porque a ti todos tus clientes, tu forma de captación es únicamente mediante el podcast de YouTube, ¿no? 100%. Después hay bastante boca a boca también entre la gente que ya ha pasado por el programa, pero sí, esto viene orgánico por el podcast. ¿Y cómo es el tipo de perfil que entra en tu formación, Matías? ¿Es una persona joven o si, sin embargo, son de más edad? No, normalmente hay de todo, como siempre, pero lo que más abunda suele ser perfil de gente, dos perfiles principales, o bien que le quieren meter un apretón a su carrera profesional porque dicen, oye, pues yo que sé, me han ascendido, ahora soy manager, ahora de repente tal, y me encuentro con un montón de barreras y un montón de situaciones que no sé gestionar y como yo al final lo que formo es en habilidades, pues les interesa. O tengo el otro perfil que es, detesto lo que estoy haciendo ahora, me he dado cuenta que no puedo seguir así, que yo no voy a trabajar el resto de mi vida en algo así, que no me mola, me tengo que meter caña porque quiero saltar a otra empresa, porque quiero hacerlo. O sea, yo no quiero seguir ganando, por decir, 20.000 euros el resto de mi vida y donde estoy o me formo y me meto caña o voy a seguir donde estoy. Entonces, hacen mi programa. ¿Y cuáles crees que serían, Matías, las habilidades esenciales en las que nosotros podemos formarnos? Hay muchas. Em, Pero principalmente es que no es para hacerme promo porque no tengo ninguna intención, porque nadie que escuche esto por primera vez me va a comprar nada, honestamente. Tienen que pasar por el podcast, conocerme más, pero es que son las que doy en mi programa. Es que para mí da igual, porque mucha gente me dice, no, es que yo trabajo en una empresa pública, pero esto es para empresa pública. Y digo, esto es para gente que quiere meterse caña en su trabajo. Entonces, si tú realmente quieres que te vaya bien en tu trabajo, incluso independiente de si es tu propia empresa o trabajas para una, tienes que saber organizarte muy bien el tiempo, que es un tema de aprender a organizar tu agenda, a saber a establecer prioridades, entender qué cosas mueven, cómo puedes aportar valor con tu trabajo, con qué cosas mueven la aguja, a saber gestionar tus emociones, cosa de las que muy poca gente habla, pero que son un gran limitante profesional, a saber liderarte a ti mismo, que está relacionado con la gestión de emociones, pero saber liderar a otras personas, saber ganar visión estratégica en tu trabajo, saber convertirte en un resolutor o tener mayor capacidad para solucionar problemas, que hay formas de hacerlo, que yo las enseño. Saber tomar mejores decisiones. Eso curiosamente, a mí me ha costado mucho descubrir esto y mucho entenderlo, pero todo eso se puede formar. Y cuando tú sabes tomar mejores decisiones, cuando sabes organizar mejor tu tiempo, cuando sabes dónde poner tu tiempo en cosas que realmente aportan valor en tu trabajo, porque sabes y entiendes cómo aportar realmente valor en tu trabajo, que tengo un framework propio donde lo enseño, y encima sabes controlar las emociones, sabes gestionar equipos, pues no es casualidad que después las cosas te van mejor, pero esto no es un tema que yo creo no, es que es un tema por donde yo he pasado. Es que son las cosas que yo con el tiempo he ido desarrollando y que me he dado cuenta cuáles tienen más impacto y cuáles menos. He desarrollado más cosas, pero hay otras que digo, esto ya es rizar el rizo. Yo ahora estoy yendo digamos, al 20% de cosas que, digamos, ley de Pareto, que generan el 80% de resultados. Para el siguiente punto de resultados ya te tienes que meter en cosas más específicas o muy particulares de la situación de cada uno, que ya es más complejo y donde yo no entro. Claro, porque esto es algo que también hemos tocado mucho, que es el primero ser y luego obtener. O sea, si tú eres capaz, como tú has dicho, de gestionar tus emociones, tu tiempo y saber de dónde eres bueno para incrementar algo en tu empresa, al final vas a obtener ese desarrollo, ese salto
que tanto busca. Y quería hacerte una pregunta que si ves que generacionalmente a las nuevas generaciones tenemos algún fallo en estas soft skills que más o menos nos has comentado que deberíamos mejorar, sí o sí. La generalización o la totalización, como una vez me matizaba una persona, sobre las generaciones no me mola nada. No me mola nada porque en la misma generación he conocido una serie de patanes y mediocres brutales y gente brillante. Entonces, yo no creo que sea un tema de generación, para nada. Yo no paro de escuchar la consabida historia. Es que las generaciones de hoy en día no quieren trabajar, es que son unos vagos, es que la gente no tiene interés. Siempre lo digo. Digo que hay gente. Ahora se me ha olvidado si era Aristóteles, sí, que ya lo decía. Generación perdida. Tenía una carta que envió de generación perdida. Es que la gente que va a ser de la sociedad cuando los que vienen no tienen ningún interés. Aristóteles. O sea, yo creo que es una cosa que se repite y todos creemos que nuestra generación es mejor que la siguiente y la siguiente de la siguiente. Pues yo en mi generación conozco una de gente desinteresada que no vale ni un duro a patadas. Y la conozco en 2 generaciones previas y en 2 generaciones siguientes. Yo creo que no es un tema generacional. Puedo sacarlo de las generaciones. Creo que el error que comete la inmensa mayoría de gente que no le va bien profesionalmente es porque no tienen ningún tipo de interés en que les vaya bien profesionalmente. Y si tienen interés, después no tienen ejecución. Pues ahí quizás, Matías, podemos abrir un pequeñito debate si quieres, porque quizás pienso a lo mejor de una forma un poco diferente, porque en el sentido de creo que sí que en determinados aspectos tenemos rasgos comunes según qué tipo de generaciones. Te hablo a lo mejor por la mía, creo que nosotros estamos como tenemos una formación de más y una experiencia de menos. Es decir, creo que estamos súper mega formados a una edad muy temprana con graduados, másteres, tal, y entramos en una inserción laboral muy tarde cuando no desarrollamos unas habilidades y donde nos hemos especializado 25 años en empaparnos todo lo que tenemos que saber para un examen. ¿No crees que eso sí que puede ser una característica propia de Es una cierto. generación? No, cierto. Mirándolo así, puede ser perfectamente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Hay igual factores. Pueden ser factores culturales o tal, que es cierto que nos han condicionado a que todos actuemos más o menos de eso de estudio una carrera y si no hago un máster y si no hago el siguiente máster, que es verdad que nos condicionan. Creo que, por otro lado, crea una pequeña frustración. Una vez que obtienes todo aquello que has invertido tanto tiempo, esfuerzo y dinero en conseguir algo, y parece que ya tu recompensa debe ser inmediata, por así decirlo. Una vez que tengo esto, debo tener ya el trabajo de tal y no miro al lado que hay otros tantos personas que han estudiado lo mismo, que se han Pero esforzado eso lo es culpa mismo. nuestra. Ahí sí podemos encontrar causas de eso. Podemos decir, ostras, es que es lo que la sociedad en general nos ha llevado a eso, es lo que nuestros propios padres muchas veces también nos han llevado a eso, sin ninguna mala intención, pero al final hay un momento en el que somos mayorcitos. Y en el que, ostras, pues yo el tío que entré, pues yo cuando elegí la universidad es que ni estaba pensando en las salidas profesionales. Yo estaba pensando en que era vocacional, que me gustaba la arquitectura y no estaba pensando en nada más. Y mi padre me dijo, pues adelante. Pues es que ya era mayorcito para tomar esa decisión. Yo con 18 años también podría haber dicho, pues ese verano, antes de elegir la universidad, me voy a ir a un estudio de arquitectura a ver cómo funciona y voy a trabajar ahí. Y no lo hice. Y cuando terminé la carrera, yo también empecé un máster de paisajismo relacionado con la carrera porque me causaba interés, aunque después no lo terminé porque se me encendió la bombilla y vi la realidad. Y yo era mayorcito para tomar esa decisión. Es que es que hay un momento en el que ya no vale tirar balones para afuera, es que es culpa nuestra. Que sigamos en eso, aunque sea un tema cultural. Sí, bueno, pues eres tú es culpa tuya dejarte llevar por lo que está diciendo la sociedad y si todo el mundo te dice tienes que estudiar una carrera o un máster y lo sigues a pesar de que no es la mejor estrategia en muchos casos, pues es culpa tuya. Totalmente. Yo solamente espero que en estas pequeñas debates a lo mejor reflexionemos un poco más, se nos encienda la bombilla y más que culpa busquemos responsabilidades
y como tú dices, ya somos mayores, ¿no? Para elegir nuestro propio camino y tenemos toda la facilidad del mundo para poder hacerlo. Y que no pasa nada, que cuando cometemos esos errores de novato, que es que somos muy jóvenes todavía. Que es que no lo estás haciendo cuando te quedan 10 años de experiencia laboral. Lo estás haciendo cuando te quedan 45, yo qué sé, los que sean o más por delante. Entonces, estás a tiempo perfectamente de corregir esa situación. Lo que pasa es que la gente se asusta, pues, es normal. Como yo me asusté, decir, hostia, vaya cagada, ahora he hecho esto, otro, no sé cuánto. Madre mía, si lo que queda por delante. Me asustaría que tomara una mala decisión profesional una persona con 65 años. O con 70. Y dices, ostras, pues si claro, que 65 ahora jubilar 65 es como pronto. Entonces, no sé. Ujú. Bueno. Yo, Matías, quería comentar también otra cosita porque aprendiendo un poco de ti, buscando sobre Matías Pantaloni, me parece muy interesante los principios profesionales que destacas en tu descripción. No sé si te lo sabes de memoria, esto es un poquito trampa. Todos de memoria no, porque además los he ido, no cambiando con el tiempo, he ido añadiendo cosas y he ido eh, dándole más peso a unas que a otras. Pero sí que me acuerdo. Si es que son principios, son conceptos básicos míos que igual hasta ahora de memoria no te los reproduzco palabra por palabra igual, pero son cosas que es mi forma natural de hacerlas o como yo quiero, que yo eh, esté siempre pensando, que para mí sea muy importante siempre dar en las relaciones con otras personas más de lo que recibo. Eso justamente es lo Es que que más me ha es, gustado. que es tan básico para mí que me da igual cómo lo exprese y hasta podré con el tiempo encontrarle matizaciones a todo eso, pero es que son principios para mí fundamentales. El no buscar excusas se ha convertido en un principio que incluso de cuando escribí esos principios míos en la web, inspirados en el ejemplo de Pepefon, por cierto, cuando lo escribí, igual este de las excusas ni siquiera estaba, ya no me acuerdo, pero voy añadiendo cosas y voy cambiando. Y voy evolucionando, pero nunca me desdigo de los que he dicho, porque eran cosas como fundamentales. Totalmente. A mí, justamente el que has dicho, el de dar siempre más que la otra persona, es algo que me encanta. ¿Cómo te aseguras de eso, Matías? ¿Qué consejos nos podrías dar para seguir ese ejemplo? Asegurar no te puedes asegurar jamás, porque no es una cosa muchas veces que sea cuantitativa, muchas veces cualitativo, pero lo puedes ejecutar siendo amable y siempre pensando en esto le puede ayudar a alguien. Por ejemplo, si me cruzo un artículo sobre, yo qué sé, sobre por qué la barrera del sonido resulta que se produce a esta velocidad y no a esta como se pensaba, me invento, he hecho una chorrada, ¿vale? Pues digo, ostras, esto a Javi le va a interesar, que estudia aeronáutica seguro, y se lo envío. El tener a la gente presente es una cosa que como yo consumo mucho contenido, por ejemplo, entonces eso me ayuda, cuando tengo a la gente presente, me ayuda a decir, pues esto igual le sirve a Pablo, y se lo envío a Pablo. Y eso ya le estoy aportando un poquito, me estoy acordando de él, le estoy aportando algo que puede o no, pero puede, porque no le envío cualquier chorrada. Si a Pablo le gusta y es ingeniero aeronáutico, le gustan todas estas fricadas, y a mí también, sin serlo, pues se lo voy a enviar porque igual le mola. Y ya ve que te acuerdas y después siempre intentando ayudar al máximo número de personas posible. De hecho, fíjate, yo con el podcast, quieras que no, a la gente que lo escucha, le estoy aportando un granito de arena donde la inmensa mayoría en ese sentido no me devuelve nada y no pasa nada. Entonces, fíjate que yo ya me estoy asegurando que a literalmente 10, 11.000 personas a la semana, yo le estoy aportando más de lo que ellos me aportan a mí, porque la inmensa mayoría nunca voy a saber de ellos. Nunca me van a escribir, nunca los voy a conocer, nunca van a ser alumnos míos. Eso es otra forma de asegurarme que en general estoy aportando más de lo que recibo. Lo que pasa es que soy más etéreo y es más difícil de hacer para mucha gente, pero en mi día a día, pues yo siempre intento cómo puedo ayudar a otras personas sin volverme loco, porque mi trabajo y mi vida no es ayudar a otras personas per se. Pero ostras, si yo sé que esto, ya tengo la mente, como lo que hablábamos de los coches, tengo la mente enfocada en eso.
El otro día, por ejemplo, conocí a pues, una persona, me dijo, oye, te quiero conocer porque he visto que tienes una posición abierta, no sé cuánto, pareció un perfil interesante, le conocí y dije, ostras, este tío me encanta. De hecho, para producto hay una posición que le vendría de lujo. Pero después pensé, es cierto que a mí me aportará un montón y yo lo ficho. Pero a Nacho, el CMO de Power, yo creo que este tío, por su background y por lo que ha hablado, yo creo que aún le puede aportar más que a mí. Pues después de esa entrevista, yo terminé con esa persona, se fue, y yo llamé a Nacho y le dije, Nacho, me he encontrado este tío. A mí me vendría de lujo, pero yo creo que a ti, hasta en marketing, hasta nos va a poder aportar más, a ti y a la empresa. Joder, pues esas son cosas que a mí me gusta recibir, entonces las doy. Y, oye, yo con Nacho, ¿cómo va la cuenta? ¿14, 16? No lo sé. No lo sé. Pero al menos, y me da igual contarlo, pero al menos yo voy a estar dando lo que pueda. Yo creo que al final esa es la filosofía, ¿no? Y cuando das sin esperar recibir, recibes solo, ¿sabes? No es algo que tú esperas recibir, pero ya después recibes solo. Otra cosa que me ha gustado mucho leer es ser paciente, ¿no? Y mirar mucho al largo plazo, Matías, que nosotros normalmente somos muy cortoplacistas. Pero te quería hacer una pregunta. ¿Cómo equilibras eso de ser paciente y mirar a largo plazo con conseguir metas profesionales instantáneamente o al corto plazo? Es que las metas profesionales instantáneamente es muy difícil, casi es improbable que las consigas. Entonces, lo que hay que saber es en qué cosas tienes que poner la mente en largo plazo, te tienes que volver más estratega y en qué cosas tienes que ser más cortoplacista, más de acción, más de barro. Eso, y lo cuento en algún episodio del podcast, lo cuento en mis cursos, es un poco, me lo nombraban una vez como la teoría del pianista, que tienes que saber tocar a veces unas notas de un lado y las notas de otro y a veces intercalar y otras veces tal, depende de lo que quieras expresar. Pues esto es un poco igual. A nivel de carrera profesional, de las metas que quiero conseguir, yo tengo una visión mucho más largoplacista. A nivel de relaciones con la gente, yo tengo una visión mucho más largoplacista, que no significa, el largo plazo no significa, no anula el corto plazo. Después yo en el corto plazo, lo que puedo hacer ahora, que sé que va a tener impacto ahora, lo voy a hacer ahora. No voy a decir, no, es que como yo soy largoplacista, yo cosas de la hora no las hago. No, es que el largo plazo se construye haciendo cosas en el corto plazo. Lo que tengo claro es que, por ejemplo, un negocio monetizable en base a una audiencia de un podcast no es una cosa cortoplacista. Salvo casos, vamos a dejar las excepciones de lado. Que sí, un Jordi Wild saca un podcast llamado The Wild Project y en el corto plazo facturará cientos de miles de euros al mes. Perfecto. Quitemos las excepciones. Matías Pantaloni no. Entonces, yo sé que esto es una cosa a largo plazo. Si yo aporto mucho valor a gente a través de un podcast, sé que si encuentro la manera adecuada, voy a poder terminar monetizándolo. Pero yo no voy a poder crear una audiencia de cientos de miles en meses. Igual no lo llego a crear nunca. Pero voy a crear hasta cierto, pero eso es largoplacista y tengo que pensar en el largo plazo. Yo cuando empecé el podcast no pensé pensando dentro de un mes tengo que estar ganando pasta, porque ni sabía cómo hacerlo. Ni tenía la capacidad para hacerlo. Entonces, para mí fue un proyecto largoplacista. En tu mente, Matías, ¿tenías en el futuro pensado ganar dinero con el podcast? ¿Hubiera llegado Sí. un punto en el que si no hubieras ganado dinero hubieras cortado la retransmisión? Yo tenía claro que le iba a poder monetizar de una forma u otra. De hecho, honestamente, hoy en día, a mí hay gente que me ha planteado decir, ¿para qué sigues con el podcast? Que a mí me genera una buena fuente de ingresos. Pero de hecho es una fuente de ingresos menor que la que yo tengo en The Power MBA. Y a mí hay gente que me plantea decir, ¿y por qué sigues haciendo eso? Lo que pasa, a ver, que la relación tiempo dedicado, horas dedicadas, dinero que genero es muy buena. Pero hay gente que me dice, pero ¿por qué no te centras en tu curro? Y seguro que. Y yo muchas veces me lo planteo, digo, si yo el 100% de mi tiempo me dedicara a The Power MBA, todo lo que el tiempo que dedico yo a hacer cosas, yo se lo dedicara a The Power MBA, probablemente lo podría hacer mejor. Lo que pasa es que yo creo que en el corto plazo, mira, en el corto plazo, si yo el 100% de mi tiempo fuera de Power MBA y no de Power MBA y mi podcast y mi negocio, yo haría mejor de Power MBA. Iría más rápido, apretaría más. En el corto plazo, ¿qué pasa? Que no me haría feliz. Y aunque el primer mes, el segundo, el tercero o el cuarto apretara más, yo de repente empezaría a sentir que me falta algo.
me falta algo mío. Y entonces me empezaría a rayar y empezaría a pensar y decir, joder, tío, ¿esto qué es? Pues, estás dejando toda tu vida profesional para otro. Y también podría pensar y decir, hostia, ¿y si esto un día por lo que sea se va a la mierda o yo no encajo más con la empresa? Sí, encontraría otro trabajo, lo sé, y un buen trabajo, seguro, pero no es lo mismo que si yo mañana me da la gana dejar de Power MBA o ellos quieren que yo no esté aquí, no es lo mismo irte sin nada que irte con una fuente de ingresos que solo esa fuente de ingresos ya me permite vivir. Tendría que bajar un poquito mi nivel de vida ahora, pero nada drástico. Entonces, para mí, trabajar en The Power y a la vez tener mi propio negocio es una visión largoplacista de la situación. ¿Cómo llevas por delante un negocio, ser padre, el podcast y The Power MBA? Haz mi programa y lo sabrás. No, pues es que es lo que enseño en el programa. He dicho de coña, pero es que la realidad, pues entiendo muy bien cómo aporto valor tanto en mi negocio como en The Power MBA y después aprovechando muy bien mi tiempo, trabajando con mucha intensidad, sabiendo cuáles son los jardines en los que me tengo que meter, sabiendo cuáles son los jardines en los que no, sabiendo muy bien cuáles son las palancas que tengo que tocar y las que no, y a partir de ahí, pues desarrollando una serie de habilidades que me permiten hacer muy bien ambos trabajos. Te parecerá una chorrada, pero hasta el sistema que yo me he montado para grabar los podcasts, donde literalmente es, os lo contaba antes, yo me grabo con el iPhone, que lo pongo ahí que se conecta sin cable, sin nada a mi ordenador, yo le doy a una tecla, empieza a grabar, le doy otra tecla, deja de grabar y eso lo subo. El hecho de que sea tan sencillo para mí y de que no me haya complicado y que tenga determinadas cosas automatizadas me permite hacer un podcast en mucho menos tiempo que otras personas. Que mi podcast no tenga el audio perfecto, porque yo a veces lo escucho y digo, joder, es que cuando me alejo mucho del micro se baja demasiado el volumen, a veces me acerco y suena el pap, 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 pap del micro y tal. El que a mí eso, entre comillas, me da igual, es lo que me permite no tener que meterme en un proceso de edición del audio del podcast que te puede llevar 1 hora por episodio, que haría que sería inviable que yo hiciera todo esto de esa manera, por ejemplo. Es un tema de habilidades y de entender cuáles son las prioridades y de cómo te organizas. Y después, por supuesto, y no lo voy a negar, trabajar mucho. Trabajar mucho. Lo que pasa es que, bueno, pues yo lo que hago es madrugar. Yo hoy, por ejemplo, no digo que sea la fórmula y se puede hacerlo, como decíamos antes, se puede hacer como madrugando y se puede hacer lo mismo o mejor sin madrugar. Esto es como yo lo estoy haciendo por mi estilo de vida. Bueno, pues como tengo unos peques que van al cole, yo me levanto a las 5:30, de 5:30 a 7:30, 8 menos cuarto, que se despiertan. Yo tengo unas horas ahí de foco absoluto, sin interrupciones, sin nada. Yo pongo a hacer el podcast, me pongo a preparar un guión de YouTube, a grabar, lo que sea. Después ya estoy con los peques, los preparo, desayunamos, me los llevo al cole y ya me voy a trabajar a The Power. Trabajo con intensidad y a las 6:30, 7 menos cuarto, paro y vuelvo a casa y estoy con los peques, jugamos, cenamos, lo duchamos, Es un tema de prioridades, de intensidad y de ir poco a poco ir desarrollando las habilidades que tienen mucho impacto en tu trabajo, es decir, que te ayudan a aportar valor. Porque yo me podría poner a aprender ruso, pero es que tendría que hacer impacto en mi negocio y en mi trabajo. Pero en cambio, si yo aprendo a fichar mejor a gente, pues hoy en día, en el momento en el que estoy en The Power, pues tiene un impacto brutal. Bueno, Matías, pues te vamos a soltar las preguntas que soltamos siempre al final. Y la primera de todas es, ¿dónde se ve Matías Pantaloni en 5 años? Haciendo algo que le guste mucho profesionalmente, ganándome muy bien la vida y siendo feliz. Más allá de eso, me resulta imposible de concretar. Hombre, pues tengo nociones de dónde estaré, probablemente grabando episodios de podcast, pero honestamente me da un poco igual. Porque muchas veces me he planteado eso, dónde voy a estar, y después la vida me ha llevado por determinado. La concreción, el detalle siempre ha sido diferente a como yo me lo he planteado, pero siempre he estado contento con lo que hacía, pues siempre lo he buscado, feliz, y encima poco a poco me he ido ganando mejor la vida. Entonces, eso es algo que sé que va a ser consecuente con sus picos y sus valles, pero lo que no sé es cómo se va a materializar exactamente. Qué bueno, ¿eh? Si al final la meta es la felicidad, ¿no? El camino ya veremos cómo va. Joder, es que si no te gusta, no disfrutas, en este caso lo profesional, si no disfrutas con lo que estás haciendo profesionalmente, vaya a cárcel. Sí, totalmente. Hay muchas personas así que no se lo plantean y al final es darle una vuelta, ¿eh? Cuando te pones sentado contigo mismo a pensarlo, dices, hostia, por lo mismo debería de cambiar de sector o hacer otra cosa.
Pero ese cambio es complicado y no todo el mundo es capaz de hacerlo. Y la última, y la que más se enfoca este podcast, es ¿cuál considerarías que ha sido tu mayor fracaso y qué aprendiste de él? Yo creo que, igual esto me lo preguntas 14 veces en diferentes momentos de mi vida y te cambio la respuesta, pero yo ahora te diría que mi mayor fracaso es un poco etéreo, pero que no se me activara este fuego interior antes. Que no se me activara hasta prácticamente el último año de universidad y que fuera una persona más con las mismas inquietudes que todo el mundo hasta ese momento. Si se me hubiera activado antes, habría empezado a apretar antes, habría cambiado mi cabeza antes. Pero bueno. Pues nada, si os parece lo dejamos aquí. Matías, muchísimas gracias por venir. Nos ha encantado esta entrevista. Dejaremos, por supuesto, tus redes por aquí abajo y tu programa, sin hacer spam ni nada. Si el programa merece la pena y está, y le echáis un ojo. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme, me lo he pasado muy bien, lamento haber hablado el 70 o el 80% del tiempo, que es muy probable, pero siempre me pasa. Era el protagonista, Matías. Muchísimas gracias. Gracias por todo lo que nos has enseñado, por todo lo que has compartido a la audiencia. Esperamos vernos en otra, Matías. Un abrazo muy A grande. vosotros, adiós. Chao, chao.